4 y 5. Desde Catepec de Morelos, Estado de México, a la Banet 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo. Escúchanos en vivo de manera simultánea por YouTube, Facebook y alabanet4y5.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación. Alabanet 4 y 5. Encuéntranos en redes sociales como Alabanet 4 y 5 Radio. Descarga nuestra app. Alabanet 4 y 5 Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más aquí a través de Alabanet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Y hoy como los los terceros y segundos, cada 15 días está con nosotros el psicólogo Eric Vera en su programa Mente Abierta, hoy con una gran invitada, Anita, que ahorita en un momento se va a presentar. Me presento, mi nombre es Damián, voy a estar aquí al pendiente de la operación técnica, mi compañera Joana al pendiente de la moderación de los mensajes y de las llamadas. Asimismo, aquí igual muy al pendiente, mi compañero Alan, al pendiente del canal, invitándote a participar con este y con todos los programas de Alabanet. Suscribirte al canal si no estás suscrito, recuerda que esto es totalmente gratis la suscripción, y activando la campanita esto para que te lleguen las notificaciones cada vez que nosotros subimos algún contenido o estamos transmitiendo en vivo, como el día de hoy 24 de noviembre del 2021. Así es que pues vamos a dar inicio. Adelante, Erika, adelante, Anita. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, Damián, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo, los que se están conectando en estos momentos. Como dice Damián, traigo una gran invitada. Va a participar Anita Pozas conmigo en este programa. Necesitábamos la ayuda de una persona que más o menos supiera como esta parte de la tanatología, porque el tema de hoy va a ser muy interesante. Va a ser muy doloroso, complicado, pero pues Anita sabe de tanatología y pues nos va a compartir un poquito también de experiencia en esta parte de muertes, de duelos, de pérdidas, que es un proceso natural, como lo sabemos, pero es doloroso, no deja de ser doloroso. También está Joana, que va a estar leyendo los comentarios. Ahí pon tu comentario, márcanos en cabina, les va a pasar los números telefónicos ahí en el chat. Si quieres que tu comentario sea privado, mándalo por inbox, por mensaje oculto, mándalo como si fuera un mensaje de Messenger, ahí mándalo, y Joana no dirá tu nombre, ahí ponle privado Joana, y Joana estará leyendo esos mensajes anónimos. También Joana nos va a compartir un poquito, si es que le llega por ahí algo, pues también nos estará compartiendo un poquito de experiencia. Bueno, y muchas gracias nuevamente por conectarse a cada uno de ustedes. Ahorita estamos en una tarde un poquito fría, calurosa, no sé ni cómo decirlo, porque ahorita en México está como los climas un poquito raros, ¿no, Anita? Hace calor, hace frío, Exacto. hace aire. Te quitas el suéter, ya te dio frío, te lo pones, te da calor, hace aire, llueve de repente. Entonces empezamos con esta temporada de ya acercarnos a diciembre, una temporada muy fuerte. También por eso quise tocar este tema antes, para que todavía tengas algunos días de acudir a tus sesiones, algunos días de acudir a terapia y trabajar con estos duelos y estas pérdidas. Recuerda que cuando llega diciembre, Anita, es una temporada muy difícil. Es una temporada muy difícil y gran parte de esto es por el clima. Hasta el clima tiene mucho que ver. En los climas o en los países en donde el clima es más frío, se genera más índice de depresión. Entonces, cuando ya nos acercamos a estos climas fríos de diciembre, llega la nostalgia acompañada de la Navidad, de fechas festivas, en donde pues extrañamos a nuestros seres queridos. Es por eso que decidimos traer este tema, y yo lo que te recomiendo es, bueno, vamos a quitarnos un poquito el chaleco de aprendizaje, vamos a quitarnos este chaleco de yo lo sé todo, de yo ya lo superé. Mejor vamos a ver y vamos a indagar un poquito tu herida. Vamos a ver qué tan cicatrizada está, qué tan sana está, y si tú llegas a detectar cierta molestia, cierto dolor, simplemente no la regreses. Aquí vamos a regalar mucha experiencia y también vamos a regalar muchos pasos. Vamos a llegar a pasos, a metodología, a hablar de los procesos del duelo, de las etapas del duelo, pero lo más importante es hablar de la experiencia, es compartir cuánto duele. Es compartir qué vamos a hacer, pero para eso, antes de pasar con eso, simplemente deja todo el conocimiento pausado. Hoy vamos a generar nuevo conocimiento, puedes compartirlo a través del chat, estaremos contestando tus preguntas. También puedes compartir tu experiencia en este proceso tan complicado de la vida o tan difícil de entender de la vida. Y si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes marcar también a través de los teléfonos de aquí de la cabina.
Si no, vamos a comentar, esto va a ser una mesa redonda entre todos los que nos están viendo y un servidor, Anita Pozas y Joana. Bueno, Anita, doy paso a tu presentación para dar inicio con este tema, porque este tema es doloroso, es de los más dolorosos hablar de la muerte y también de los más temidos. Entonces, adelante, Anita, Sí, gracias por venir. Nosotros nos duele tocar ese punto, ¿no? Porque todavía, aunque pasen muchos años, aprendemos a vivir con esa pérdida, pero, y ese dolor, ¿no? Que de momento, cuando lo sentimos, pues no quisiéramos que a nadie le pasara, ¿no? Todavía nos preguntamos por qué a mí, por qué se tuvo que ir la persona que yo quería, por qué se tuvo que ir tan rápido o de repente. Exacto. ¿No? Hay muchas preguntas. Entonces, o sea, el enojo de recién y nos lo marcan, ¿no? Primero el enojo, ¿no? Que de no aceptar por qué se fue. Creemos que la muerte pues nunca va a llegar a tocar nuestra puerta. Creemos que pues que nunca va a pasar en la familia. Y cuando llega a pasar, pues sí es un golpe, pero muy duro, difícil de avanzar, ¿no? Y más si no tienes ese desapego a la persona que en ese momento se fue, pues a veces te vas con tus muertos. Y en este caso, pues se trata de empezar a vivir a través de esa muerte, empezar a vivir, porque ya no vas a regresar a esa persona de la muerte, pero tú tienes que empezar a vivir y asimilar esa muerte como un aprendizaje. Exacto. Como algo que te deje huella, ¿no? O sea, si esa persona se murió, pues fue por algo, pues una enseñanza, ¿no? Y antes de empezar, yo te quiero invitar a que vengas aquí a la comunidad, porque mira, ahorita Eric toca este tema, pero aquí en Alabanet tenemos para que empieces una trayectoria, ¿no? De que ahorita a lo mejor se te despiertan emociones, y quieres empezar a vivir con esa pérdida y no sabes cómo. Pues aquí en Alabanet te enseñamos a eso, a que aprendas a vivir con eso, porque no nada más es de que escuches o de que hagas, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Que poco a poco pues vas entendiendo en las terapias que se te dan y vas llenando ese hueco que se quedó vacío. Exacto. Entonces esto es un aprendizaje, o sea, no creas que nada más es con una junta, a lo mejor nada más con ir una vez a una sesión con una tanatóloga, no. Son varias sesiones, ¿no? Y aquí en Alabanet pues tenemos ese tipo de talleres. Estos talleres se dan los días jueves de cada 15 días. Ahorita el jueves pasado estuvo Nelly Quiroz, también tanatóloga. Ahorita dentro de 8 días, de mañana en 8, igual está de 5 a 7 aquí en la comunidad. Y son muy buenos sus talleres porque aprendes a vivir con esa pérdida. Exacto. Entonces, pues no te quedes así, búscale, porque desgraciadamente ya cuando la persona se va y nos deja ese vacío, inconscientemente no nos damos cuenta que estamos dejando de hacer cosas que nos hacían felices a nosotras. Hace poco me encontré a una chica y me decía que ella vivía la muerte de su mamá, que tenía ya un cierto tiempo de haber fallecido, y que ella lo vivía como si hubiera sido el primer día. Y dice, lo malo es que ya mis hijos me empiezan a decir que pues que me estoy dejando, que ya no soy la misma persona, siempre estoy llorando, siempre estoy angustiada, siempre estoy pensando en mi madre, ¿no? Y pues desgraciadamente pues sí, ¿no? Cada uno, la persona que se vaya en ese momento, pues es el dolor, ¿no? Que sentimos, llámese hijo, todos son diferentes, llámese hijo, llámese mamá, llámense hermanos, llámense vecinos, porque pues también a veces con los vecinos llevamos una amistad tan bonita que nos duelen también las partidas, los tíos, los sobrinos, o sea, infinidad de gente, ¿no? Que queremos que sean eternas, ¿no? Un día me decía mi maestra, ¿no? La tanatóloga, también hay que hacer conciencia de que pues también nosotros tenemos que llegar un día pues a faltar, ¿no? Porque no somos eternos, porque hasta en eso uno como persona pues también a veces te aferras a la vida y con el tiempo pues sabes que también tú vas encaminado a que un día llegue a pasar
y nos revelamos a ese tema, ¿no? Ojalá y yo dure muchos años. Y nos decía mi tanatóloga, bueno, ¿y para qué quieres tantos años si ya le chingaste la vida a mucha gente? ¿Para qué quieres más años de vida, no? Imagínate, Pero en ese momento, pues te aferras, ¿no? Te aferras a seguir viviendo, aunque ya estés bien dado a la fregada, ¿no? Y la pérdida de una persona, un ser amado, pues es bien difícil, ¿no? Bien difícil entenderlo. Yo tuve una pérdida cuando yo tenía como unos 5 o 6 años y fíjate, yo no pensé que esa pérdida a mí me iba a dejar marcada, pues hasta que llegué a unos grupos y empecé a conocer lo que era realmente la muerte. Pero a mí me marcó con el miedo de pensar que un día me iba a tocar a mí, pues morirme, ¿no? Y revelarme a esta idea. Y más cuando ya tenía hijos, yo decía, ¿y si me muero, a quién se los dejo, no? ¿A quién se le van a quedar? Pero en mi cabeza enferma, pues yo sí decía, me voy a morir uno de estos días, ¿no? Mi familiar, mi hermanito, pues en ese tiempo, pues murió de leucemia. Y yo todavía no entendía la gravedad de esa enfermedad. Uh-huh. Yo no entendía, nada más decían leucemia o cáncer, ¿no? Y en ese momento yo lo relacionaba, fíjate, niñita de 5 o 6 años, con el signo zodiacal. Yo lo relacionaba el cáncer, porque no sabía qué era y nadie me lo explicaba. Pero yo a esa imagen del cáncer, ajá, yo le tenía mucho miedo, porque lo relacionaba. Yo veía a mi hermanito en aquel entonces como pues las crisis que tienen, ¿no? Cuando pues sangran, se les bajan sus defensas, o sea, todo así cuestión sangre mala, ¿no? Dice el Harry Potter, ¿no? Sangre sucia, ¿no? Yo así lo relacionaba porque en esas situaciones cuando él se ponía malito, yo veía todas esas cosas. Igual el ver la sangre a mí me causaba temor, así como mucho asco. Yo no podía ver lo que es así, esa que le llaman la rellena, no sé si la has visto. Sí. Que es sangre del puerco, o sea, yo no la toleraba porque yo también igual lo relacionaba, o sea, había muchas cosas que se iban relacionando en torno a la muerte de mi hermano. Y digo, yo tenía como 5 o 6 añitos, ¿no? Y yo recuerdo cuando ya muere y nos dice mi papá y mi mamá, ¿no? Que ya había muerto. Yo veía que todos mis hermanos lloraban, pero yo no. O sea, y para mí era un juego. O sea, yo jugaba y yo nomás los miraba y todo. Cuando va pasando el tiempo y voy entendiendo lo que era esa enfermedad, no. O sea, para mí era angustioso el decir, no, pues un día me va a dar. Él seguía después de mí. Entonces yo decía, pues me va a dar, ¿no? O sea, yo, sin entenderlo, yo ya había comprado el significado de la muerte. A mí me va a dar tarde que temprano, ¿no? Después de que vivo, pues, ciertas talleres y vivo, pues, llego a un grupo, empiezo a conocer, yo misma empiezo a manejar mi mente de que, pues, me voy a morir de otra cosa, pero no de eso. Pero empecé a bloquear mi mente porque es feo vivir con miedo a algo, ¿no? Yo así no soportaba ver a los niñitos y cuando ya están así peloncitos, o a las personas adultas, ¿no? A mí me causa mucha, pues, tristeza, me da angustia, me da pues, ¿cómo te diré? Como pánico, ¿no? Pero también entiendo que hoy ya no puedo estar pensando en tanta tontería que en aquel momento pues pasaba por mi cabeza, ¿no? Que hoy si veo a una persona que está enferma o algo, pues yo trato de pues llevar a lo mejor un consuelo, ¿no? En vez de sentir esa tristeza que antes tenía. Ahorita que vamos a salir con la gente en situación de calle, a mí me agrada mucho ir a los hospitales, donde pues les das una torta o lo que llevemos a la gente de ahí.
Y eso a mí me agrada y me llena, porque en algún momento de mi vida, mi mamá cuando se iba al hospital con mi hermanito, pues a veces no puedes salir ni a comer, ni nada, no te puedes despegar de los hospitales, tienes que estar ahí al 100%, a veces no llevas dinero, y ni para comer ni para nada, ¿no? Y yo he visto mucha gente que así como nosotros hacemos esa labor de ir a llevar algo, pues mucha gente lo hace, ¿no? Y hoy fíjate que cuando vamos a estos hospitales y pues también nos ha tocado, ¿no? Pues que las personas con esta enfermedad, y con todas, ¿no? Todas son horribles, ¿no? Pero a mí ahora siento que ese es mi trabajo para compensar ese miedo que antes les tenía. Hoy me siento alegre al darles una torta, al darles algo. Hoy como que eso me llena y dejo de pensar a que a mí un día me va a pasar eso, ¿no? Y si un día me pasa, yo sé y tengo la certeza de que alguien va a estar ahí para regalarnos una torta, aunque sea cuando no puedes ni salir a la calle, ¿no? Entonces el tema de la muerte pues es bien difícil, ¿no? Bien difícil. A mí luego cuando la gente llega y te dice, no, es que estoy enfermo y mire, andan pidiendo limosna y muchas veces pues ni es cierto, ¿no? Matan a toda la familia, ¿no? Se me murió mi pariente, se me murió se me murió lo otro. A veces vas al hospital y te están pidiendo dinero, ¿no? Y a la otra semana la ves y todavía te está pidiendo dinero porque todavía no saca a su familiar del hospital, ¿no? Digo, ¿cómo juegan con eso? Con los sentimientos, con esa palabra tan fuerte, ¿no? Porque realmente cuando se pierde el ser querido, se te va el alma, se te va la vida en ese instante, hasta que empiezas a comprender que todo tiene un principio y un fin. Exacto. Anita, qué fuertes palabras. Y por ejemplo, para empezar este tema, yo me gustaría tocar este concepto, y vamos a hablar del dolor. Vamos a hablar de esta arma poderosa que existe en el mundo que se llama construcción, pero esta se da con base en el dolor. Entonces vamos a hablar del dolor, vamos a hablar del dolor, de tu dolor, de mi dolor, del dolor de Anita, del dolor común, al hablar de la muerte. Dice Anita, cuando un familiar o cuando un conocido muere, se nos va el alma en ese instante. Yo quiero conectar con esta parte dolorosa porque así tenemos que empezar el programa. Recuerden que primero tenemos que conectar con la emoción para saber qué es lo que no hemos trabajado. Yo lo que les digo a cada uno de ustedes es, tenemos que recordar las principales pérdidas que tuvimos en la vida. Porque a veces hablamos de pérdidas de trabajo, de pérdidas de pareja, pero yo digo, bueno, ¿cuántas veces te ha buscado o ha buscado a tu familia la muerte? ¿Cuántas veces has estado al borde de la muerte? ¿Cuántas veces te has despedido de familiares? ¿Recuerdas la noticia que te dieron? ¿Recuerdas esa llamada en donde te dijeron está muerto? Cuando dices estas palabras o cuando simplemente mencionas a la muerte, hasta dan escalofríos. Ahorita que nos estamos escuchando, yo tengo escalofríos de esa palabra. ¿Pero por qué? Porque simplemente esa palabra toca tu alma. Esa palabra en un instante genera una secuencia de pensamientos de toda tu vida. Cuando te dicen se fue tu hermana, en ese momento te llega en ese instante unos recuerdos impresionantes de lo que pasaste con tu hermana. Y también llega la culpa. Llega la culpa de todo lo que no hiciste por esa persona. Llega la culpa de todas las veces que maldeciste a tu papá y ahora lo quieres de regreso. Ahora quieres tener a tu madre ahí cuando la hacías sufrir esperándote en la ventana. Llega esa culpa. Llegan todos esos sentimientos de golpe, sentimientos de melancolía, de añoranza, porque en algún momento tu cerebro quería volver a ver a esa persona. En algún momento tu cerebro quería tener otra plática con esa persona. ¿Qué pasa? Hay muertes en todo tu alrededor. Lo que decía Anita, bueno Anita, ¿cómo no recordar cuando pierdes a un padre? ¿Cómo no recordar los últimos momentos de ese gran héroe que estuvo a tu lado, que te vio crecer, que te dijo aquí estoy, y tener que despedirlo en una caja? Tener que despedirlo con flores que nunca tuviste el valor de regalarle. Pero ese día hasta le pagamos mariachis, ese día hasta llevas a todos a comer a tu casa como agradecimiento y simplemente tal vez nunca te diste el tiempo de preguntar cómo está. Esos seres que se llaman padres en algún momento te llegaron a pesar.
Porque en algún momento tu enfermedad te dijo, creo que estaría mejor, pues que ya se murieran. ¿Por qué? Porque hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero. Entonces cuando llega esa pérdida, simplemente es sumamente dolorosa. ¿Qué pasa cuando se pierde un hijo? Anita, ¿por qué? Porque tal vez cuando perdemos una madre, pues decimos huérfano. Cuando perdemos muchas cosas ya tienen un significado. Pero ¿qué significado le da una madre o un padre cuando pierde a sus hijos? Imagínate, los hijos planificados o no planificados son algo que estás esperando. Desde el momento en el que te avisan, Anita, te dicen estás embarazada. Entonces tú estás esperando que nazca, tenerlo en tus brazos, verlo crecer. Es más, tu proyección es tan alta que tú ya quieres verlos casados con una profesión, pero de repente la vida te dijo, a ver, hasta aquí. Imagínate qué tan doloroso es ver a un ser querido que tú sientes parte de ti, que tú sientes como una extensión de tu cuerpo y verlo partir. En algún momento acercarte a una caja y sentirlo frío. Y decir, ahí está mi hijo. Y despedirte de esa persona. Por eso cuando tocamos este dolor, como dice Anita, nos estamos conectando con el alma. Con ese sufrimiento y con ese dolor que se siente al despedirte de una persona. ¿Por qué? Porque cuando te peleas con tu pareja tienes la esperanza de que lo puedes ver en el mercado, de que de repente te va a desbloquear del Facebook y vas a ver su foto. Pero ¿qué pasa con esa persona que se murió y que tú lo ves bajo tierra? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con todos los proyectos que tú tenías con esa persona? ¿O qué pasa con la dependencia emocional hacia esa persona? ¿Por qué? Porque toda tu vida el único propósito que tenías era ser dependiente a tu hijo. Tú todo lo veías con tu hijo. Que comamos con mi hijo, que la comida de mi hijo. ¿Y qué pasa cuando ya no hay hijo? ¿Qué pasa cuando ya no hay padre? ¿Qué pasa cuando ya no hay madre? Porque hay muchas familias aquí en México que todavía tenemos un arraigo muy estrecho con la mamá o con el papá. Entonces, para todo es papá, para todo es mamá. ¿Y qué pasa cuando no te aprendes a desprender a tiempo? Aquí vamos a hablar de este segundo concepto. ¿Cuándo es tiempo? Porque Anita, más adelante vamos a aclarar unas de estas dudas. Porque Anita lo decía, se fue muy pronto. Tenía muchos planes en la vida. ¿Por qué él? ¿Por qué ahorita? Si él no era malo. Hay muchas cosas que nos hacen daño. Hay muchos pensamientos que nos hacen daño. Pero lo primero es, si ya conectaste con el dolor y te das cuenta que sigues llorándole a esa persona, quiere decir que te tienes que despedir. Quiere decir que tienes que aprender el proceso de duelo y en algún momento aprender a decir la palabra maravillosa y mágica que es adiós. Entregárselo a tu poder superior y decirlo gracias. Gracias por los bellos recuerdos, gracias por el camino juntos, pero te lo entrego. Ya no me corresponde. Es un proceso sumamente complicado porque a veces mis pacientitos dicen, bueno, y cuando llegue eso ya no voy a recordarlo. Sí lo vas a recordar, pero la emoción va a ser diferente. Porque ahorita lo estás recordando con la emoción de añoranza, de tristeza, de recuerdo, de melancolía. Y yo lo que les digo es, la mejor manera de honrar a quien se va, simplemente es seguir con su legado. Porque esa persona se esforzó por hacernos felices y tú le estás pagando con tu infelicidad. Yo creo que cualquiera de esas personas, sea tu padre, sea tu hijo, sea tu hermano, cualquiera de esas personas que ya partió al otro mundo, no quiere verte triste. No te enseñó eso. Simplemente su propósito era verte feliz, compartir felicidad. Entonces, en el momento en el que esa persona se va, lo que quiere es verte bien. Yo siempre les digo en consulta, vamos a llegar a un punto en el cual tú tengas la capacidad de rendirle tributo gozando tu vida. Diciendo, esto lo voy a hacer porque mi hermana lo quería hacer. Esto lo voy a hacer por mi papá, porque siempre quiso ir a Garibaldi y no tuvo oportunidad de ir. Entonces yo voy a ir a escuchar los mariachis que él quería. En algún momento nosotros tenemos que recuperar esa vida y tenemos que rendir así ese tributo. Es un proceso largo, sí. Es un proceso sumamente doloroso, sí. Pero es sumamente enriquecedor. Aquí en México, Anita, hay muchas personitas que simplemente tienen miedo de hablar de la muerte.
Sabemos y tenemos como periquitos ese concepto que decimos, la muerte es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Pero cuando se sientan a platicar no quieren tocar ese tema, porque no lo aceptan, no aceptan esa parte de la vida, le tenemos miedo a la muerte. Simplemente repetimos como periquitos porque ya nos aprendimos, ya tuvimos experiencia en donde vimos a mucha gente caer. Ahorita en esta situación de pandemia muchos se murieron. De la noche a la mañana tú escuchabas, se murió, se murió, se murió. Entonces cuando nosotros hablamos de la muerte, simplemente tendríamos que entenderla. Un día tendrías que tener la capacidad de sentarte con tu familia y decir, bueno, ¿qué concibo como muerte? Para mí, ¿qué es la muerte? Después de ese paso, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a estar? ¿Me duele o no me duele? Todas esas preguntas que tienes miedo de contestar, las tienes que contestar ya, porque si no tu cerebro está metiendo mucho miedo, mucho miedo. Porque al final ni siquiera tienes un concepto de la muerte. Al final sabes que va a pasar, pero no sabes ni qué es. Por eso le temes a lo desconocido. 2. No pienses que al hablar de muerte la estás atrayendo. Simplemente se vale decir, Anita, yo quiero que me quemen. Yo quiero que me entierren ahí. Yo quiero que me despidas de esta manera. O se vale decir, yo quiero, Anita, que no me llores. Yo quiero que te levantes rápido, que estudies la licenciatura y que me demuestres que sí pudiste. Que sí pudiste cumplir el sueño que siempre quisiste. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la muerte, vamos a tener la capacidad primero de hacernos esa pregunta. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para ti y qué es la muerte para cada una de las personas que vive a tu alrededor? ¿Cómo conciben la muerte? Entonces, en este caso, lo más triste de este proceso es que tal vez la pérdida como tal no es la que nos duele. Porque no es como decir, bueno, lo perdí en el panteón, lo perdí... No. Sino al final, Anita dijo algo bien cierto, cuando alguien se muere, nos perdemos con él. Porque simplemente dicen, bueno, en ese momento hay un cadáver y 2 muertos. Los 2 se murieron. Los 2 dejaron de vivir, de sonreír, de respirar. Simplemente los 2 están muertos, pero uno en vida. Entonces eso es lo triste, porque simplemente no tienes o ya te quedaste sin el amor que él te daba, sin el trabajo que tenías. Una pérdida es eso, una pérdida es me perdí cuando se fue. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir haciendo lo mismo con él. Entonces lo más difícil es entrar en el duelo, porque el duelo es un trabajo adaptativo. Esta parte del duelo es trabajar con nosotros para aprender a adaptarnos a estar sin esa persona. ¿Cómo adaptarnos a estar sin una persona que veías toda la vida? Imagínate cuando encuentras al amor de tu vida y esta persona fallece, ¿qué vas a hacer sin él? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si era la única persona que te abrazaba por las mañanas y te decía te quiero? Te decía vas a estar bien. ¿Qué vas a hacer sin tu mamá que te decía ven hija, te sirvo de comer, te quiero, te extraño, te necesito? ¿O qué vas a hacer sin ese hijo que estaba riendo y corriendo ahí en tu casa y de repente tu casa se muestra sola? Por eso tienes que pasar por ese proceso adaptativo que va a ser una montaña rusa. Va a ser altas y bajas, altas y bajas. Pero a veces por eso no nos gusta, Anita, por eso no nos gusta esa montaña rusa, porque al final esa montaña rusa lleva mucho dolor. Duelo parte de la palabra dolor y el dolor es necesario. Es necesario conectar con el dolor, trabajar con el dolor y vivirlo. Porque simplemente hay pacientitos que, por ejemplo, llegan a terapia y dicen, bueno, ¿cuánto dura un duelo de un papá o una mamá? Y ya le dices, no, pues aproximadamente, porque no es una receta, no le puedes decir, lo metes al horno 30 segundos y ya está. No. Si quieres un estimado, pues yo te puedo decir que tal vez de 1 año a 2 años, dependiendo cómo está tu psique. Y todavía preguntan, ¿es lo menos? O sea, te están regateando en un proceso de dolor. Y yo siempre lo he dicho, ¿por qué? Porque somos muy cobardes ante el dolor. A veces decimos, no, es que yo no quiero. O sea, Eric, sí quiero trabajar, sí quiero entender todo lo que me estás diciendo. O sea, quiero sonreír así como tú me dices que voy a sonreír, pero quítame el dolor. O sea, ponme un trabajo diferente.
Que yo me ría de mi muertito o lo que sea, pero que sea diferente. Y aquí es no. Aquí tu cerebro está perdiendo y la palabra pérdida para tu cerebro es sumamente poderosa. Y es sumamente catastrófica, porque así la quisiste hacer saber. De hecho, ¿por qué crees que no puedes perder peso? Porque la palabra pérdida para tu cerebro es no quiero, no puedo, perder es malo. Entonces por eso has tenido una lucha constante con la palabra pérdida, por la palabra separación. Te has vuelto codependiente a las personas. ¿Qué piensas, Anita? No, pues sí, ¿no? Y difícilmente pues lo vamos entendiendo, ¿no? Cuando llegamos a las agrupaciones, pues desde ahí empezamos, ¿no? A entenderlo, el empezar a tener ese concepto, ¿no? Que no somos para, pues, eternos, ¿no? Que te digo, lo marcaba hace rato, hay un principio en un fin. Para esto, pues también hay que ver cómo es tu situación con la persona que se fue, porque muchas veces aquella persona nada más la quisimos para satisfacer nuestras necesidades, no por amor, no porque nos haya hecho falta. Y desgraciadamente ya cuando se van es cuando decimos, ay, pues es que sí lo quería, ¿no? Es que sí, lo necesitaba. ¿Cuántas personas se ha visto que en años visitaban a sus papás y no iban? Y el chiste es que se muere y regresan, pero nada más para pelear la herencia, ¿no? O lo poquito que hayan dejado. Entonces hay que tener conciencia de que cuánto amamos a esa persona que en esos momentos se va, porque de eso depende, decía, el tiempo que quiero el duelo, ¿no? Porque cuando nos quedamos con culpas es cuando sufres más. Exacto. Porque es que yo lo hubiera dado, es que ya no está quien me cuide a mis hijos, ya no está cuando nos íbamos por ahí de viaje, ¿no? Exacto. Entonces a veces le ponemos eso el dolor a la economía. Porque por aquella persona a lo mejor hoy ya no tengo lo que tenía cuando él estaba, ¿no? Cuando esa persona existía, ¿no? Y difícilmente pues entender nuestra cabecita, ¿no? Muchas veces nuestra cabeza piensa más en negativo que en positivo. A lo mejor tenemos un momento hermoso, ¿no? Con la persona que partió, ¿no? Por decir, un 10 de mayo, ¿no? Que te vas a comer con tu mami. Estás disfrutando en esos momentos la alegría de que estás celebrando, ella está contenta y todo, y al poco tiempo pues falta. En vez de que veas ese episodio de tu vida que las dos disfrutaron inmensamente ese momento, tu mente, tu memoria luego ya no está con nosotros. Y viene esa tristeza, ¿no? El que estás pensando, ya no vamos a volver a festejar otro cumpleaños, otro 10 de mayo. Y tu mismo cerebro pues te mete a la tristeza, ¿no? Exacto. En vez de que lo recuerdes de que, ay, ¿te acuerdas ese día que mi mamá estaba y nos fuimos a comer y mi mamá estaba hermosa, estaba contenta viendo a todos sus hijos? No, nuestra mente lo que hace es empezar a sentir nuevamente esa tristeza. Y desgraciadamente todos, te digo, pensamos más en negativo que en positivo. Y si le daríamos vida a esa imagen bonita, sentiríamos más a esa madre en el corazón y en el pensamiento a que lo estuviéramos diciendo con tristeza. Digo, ¿cuántas veces un día fuimos al panteón y hasta se quieren aventar al hoyo, ¿no? Yo me voy contigo, ¿no? Pues, ¿a dónde vas si todavía a ti te toca vivir aquí en este plano terrenal? ¿A dónde vas si aquella persona ya cumplió con lo que tenía aquí su plan de vida? Y todavía las personas que nos quedamos en este plan, pues todavía nos falta encontrar porque todavía estoy aquí. Dicen que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, ¿no? Y a todos nos llega el tiempo. En aquel tiempo cuando yo me metía en mi pinche locura de ya no querer vivir, de ya no querer existir, inconscientemente, ¿no? Porque esa era mi fuga, esa era pues mi depresión, ¿no? Y yo en ese tiempo yo decía, pues mejor me muero y muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no?
inconscientemente, sin pensar a los seres queridos que dejas al lado. En este caso, pues lo que más dices es amar a tus hijos. Exacto. Y en ese momento tu locura no lo entiende, ¿no? Para mí la enseñanza que me deja otra muerte de mi hermana, ella ya estaba un poquito ya más grande, ella ya tenía 42 años y de la misma enfermedad. A mí esa me deja la enseñanza de que ella en 8 meses, ella quería vivir, hizo todo lo posible por cuidarse, por tomarse sus medicamentos, las quimioterapias, todo lo que relaciona a todo eso, ir al doctor, estar hospitalizada, estudios, todo eso, ¿no? Y de momento me dice, ¿sabes qué, flaca? Ya no quiero echarle ganas, ya me cansé y pues yo mejor ya me voy a dejar vencer. Pero dice, ya esta enfermedad ya acabó con mi cuerpo. Y sí, ya su cuerpo ya estaba muy deteriorado, ¿no? Y uno como familiar todavía te aferras y le pides a Dios, quédate otro rato, ¿no? No te vayas, estate aquí conmigo, me haces falta, ¿no? Pero en esos momentos, pues ya, te digo, su plan de vida, pues ya, dicen, el cuerpo ya lo reclamaba nuevamente la tierra y Dios el espíritu, ¿no? Entonces, es un dolor muy grande el desprenderte. Sí se te va el alma porque dices, ¿cómo le voy a...? Sientes que hasta le estás deseando la muerte, pero no es así. Yo en esos momentos yo le decía, bueno, Señor, si ya hasta aquí llegó su plan de vida, pues llévatela, porque ya ella está sufriendo demasiado. Pero por mi otro interior también me decía, no, todavía no, mejor pídele que se sane, ¿no? Pero pues no, ya no había un para atrás, ¿no? Y a mí me queda enseñanza que ella en 8 meses quiso hacer lo que en toda su vida no pudo hacer. Estar con nosotros, aprovechar a sus hijos, estar con mis papás, muchas cosas, ¿no? Ella decía, Anita, ¿cómo es la vida, no? Siempre piensas que se van a ir primero los papás y luego se van a ir los hijos. Y en ese momento me decía, hoy tengo que pedir yo primero perdón a mis padres porque yo soy la primera que me voy. Y esa es la enseñanza que me deja. ¿Por qué esperar al último para pedir perdón cuando ya te estás muriendo? Exacto. Si tienes toda una vida, pues solamente Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Cuando puedes solucionar tantos problemas. A lo mejor ni los problemas son así grandotes, pero tú los haces así grandísimos. Y no puedes decir perdóname, ¿no? A nadie. Entonces para mí, digo, ojalá y me estés oyendo, la muerte de mi hermana, esa fue la ganancia para mí, aunque así se haya oído. El aprovechar hoy lo que tengo, ya no esperar al día de mañana que esté en una cama, y entonces sí esperar al último que llegue y pues para que me perdone, ¿no? Si no, esa es la enseñanza, ¿no? También otra enseñanza que me deja es que, te digo, ella en 8 meses se fue, de que le detectaron la enfermedad se fue. Cuando yo decía, ay no, yo me quiero morir, y hasta me imaginaba cómo iba a estar la caja y todo, ¿no? O sea, mi mente enferma, ¿no? Cuando pasa eso, como a los 4 o 5 meses, a mí me detectan la diabetes. Y yo igual me veía aquí ya con el signo, no, pues me voy a morir, ¿no? Me voy a morir de eso y pues todas las complicaciones que trae esa enfermedad, ¿no? Por una parte, esa fue la enseñanza para mí. A mí me dieron ganas más de vivir. Dejé de pensar en que ahora sí ya me quería morir, no, hoy le pido a Dios más vida, porque la vida es un regalo que es grandísima y si no lo aprovechas ya te fregaste, ¿no? Pero el aprovechar mis hijos, el verlos realmente, una vez me dijo mi hijo, mamá, cuídate, porque mira, yo todavía estaba chiquita, tenía como 6, 7 añitos mi hijo, el más pequeñito, y me decía, si no te cuidas, te vas a morir, ¿y quién me va a cuidar a mí? Y eso como que me hizo despertar también, y yo dije, sí, cierto.
Uno anda en su pinche locura por tantas fantasías que te creas en tu cabeza, por tantos sueños que tienes frustrados, pero ahí los dejas, ¿verdad? Y están ahí frustrados y todo, y quieren encontrar la puerta fácil. Cuando mi hijo me dice eso, me empezó a activar otra vez la cabeza. Dije, sí, cierto. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a estar con él en esos momentos de que necesite a su madre, no? Si está chiquito, me decía, mis hermanos ya están grandes, pero yo no. Entonces yo dije, sí, cierto. O sea, y uno como tonto, como dice Alberto, como idiota, piensas en cosas negativas. Y fíjate, esa es la otra enseñanza de mi hermana, que ella en 8 meses se fue. Yo dije, de aquí en adelante, yo solamente cuidándome, pues voy a durar muchos años con esta enfermedad, siempre y cuando yo me cuide, siempre y cuando yo cambie mi mentalidad. Yo muchas veces, fíjate, yo siento que la enfermedad está ahí, pero como que se bloqueó. Como que se bloqueó porque no la estoy pensando, no la estoy generando, de que ay me voy a morir así y así. No, o sea, yo digo ya, ahí, cancelado, ¿no? Y empiezo a tener otros diferentes decretos. Y entonces esa me da la pauta para decir, pues solamente Dios sabe cuándo me recoja, pero vivir los años que me deje, pero bien, ¿no? Bien, y te digo, ya no me morí de leucemia como yo lo tenía anticipado, porque yo decía, pues me va a dar, porque a mi hermanito le dio, porque a mi hermana le dio, fíjate, mi hermana murió a los 42 años. Yo tenía miedo llegar a los 42 años porque yo decía, si a ella le pasó eso, cuidándose y haciéndose cosas, ¿qué me espero yo? Entonces ahí es cuando ves la muerte, las dos partes de la vida. ¿Cuánto tiempo quieres estar enojado con todas las personas que tienes resentimiento y que no puedes pedirles perdón, y eso te causa a ti que te vayas muriendo poco a poco a vivir una vida feliz? O sea, tienes que encontrar la parte de hasta aquí. Sí estoy sufriendo por X persona, porque se me fue, porque no está, porque nuestras creencias, creímos que esas personas tenían que estar toda la vida con nosotros. Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo quiero vivir hoy? Igual, resentida, amargada, caprichosa, conmiserada. Y de todas maneras, si no encuentras un psicólogo o una terapia, te estás muriendo en vida. Entonces el chiste es voltear la tortilla, y ahora esa enseñanza de esa partida que tuviste, pues ahora búscale lo bonito, ¿no? Búscale la enseñanza. Te digo, mi hermana 8 meses, yo ahorita tengo 15 años y digo, por la gracia de Dios, pues todavía estoy aquí. Exacto. Por ejemplo, Anita, acabas de decir algo muy doloroso, complicado, que es el proceso de enfermedad. Por ejemplo, yo he visto muchos procesos de enfermedad, pero uno que también me llamó mucho la atención era igual de una señora que no era muy grande, tenía unos 45 años aproximadamente. Esa señora tenía hijos, pero le había aparecido el cáncer durante varias etapas de su vida. La primera vez que le dio cáncer ella tenía 14 años, la última vez que le regresó el cáncer tenía 44. Entonces ella siempre había luchado contra el cáncer, siempre. Y de sus primeros pensamientos era, yo no me quiero ir porque ¿qué va a ser de mis hijos? Y luego separada de su esposo, toda la vida catastrófica que ella tenía en la cabeza con sus hijas, porque decía, ¿qué va a ser de mis hijas? Pero de repente pues la vida no avisa, de repente la muerte llega. Entonces cuando le llegó a los 44 años el cáncer, simplemente ella decidió rendirse. Y ella dijo, Eric, yo ya no puedo porque este caminar ha sido complicado. En este caminar he visto muchas lágrimas, he visto muchos amigos partir por la misma situación. Dice, y mi cuerpo ya no resiste. Toda mi familia me dice, no te tires, no te derrumbes, pero yo sé que ellos en este momento no están sintiendo lo que yo siento. Ellos no sienten cómo es entrar a radioterapia y salir vomitando. Ellos no saben cómo se siente que el cuerpo esté destruido y tengas que estar en cama. Dice, esta no es la vida que yo soñé para mí. Dice, entonces yo sé que ellos van a sufrir, así como estoy sufriendo yo. Dice, pero a mí se me hace egoísta que ellos me pidan que me quede en esta manera.
Entonces ella tomó la decisión, le costó mucho trabajo porque no es fácil despedirse de la Sí, vida. no es fácil. No es fácil despedirse de la vida. En algún momento yo les comparto, porque tengo un taller que se llama Encuentra tu sentido de vida, y en este taller les digo, yo también me vi en la misma manera. Yo también me vi en una enfermedad, yo también me vi en leucemia y me dijeron te quedan 3 meses de vida, despídete de todos. Lo más difícil, Anita, no es dejar las cosas, No. porque ese fue el primer paso que en terapia me dicen. Me dicen, ¿sabes qué? Agarra tus cosas, las cosas más valiosas que tengas en tu cuarto y regálalas. Anita, es sumamente doloroso agarrar tu celular, y no porque tengas un celular maravilloso, sino en encontrarte una persona en la calle y decirle, Anita, te entrego este celular, cuídalo mucho. Cuídalo mucho, ¿por qué? Porque ni siquiera te estás despidiendo del celular, te estás despidiendo de tu vida poco a poco. Estás entregando todo lo que te costó construir a lo largo de tu vida. Entonces, Anita, déjame decirte que ese fue el primer paso para mí. El primer paso era darme cuenta que todo lo material no me hacía feliz, porque yo tenía todo y no era feliz. Entonces eso es lo que te pasa a ti. Tienes todo pero no lo sabes utilizar. Por eso viene alguien a enseñarte como estas 2 grandes lecciones, porque simplemente yo hoy te preguntaría, ¿de verdad merecemos estar vivos? ¿O le hubiéramos cambiado la vida a una persona que sí quería estar viva y se murió? Porque a veces nos despertamos y decimos, es que otro día, ir a trabajar otro día más, tengo que hacer esto, tengo esta pareja que no me sirve. Y yo digo, es más fácil quitar a tu pareja que te estorba a esa persona que no pudo quitarse una enfermedad de encima y tener que dejar a sus hijos, tener que dejar sueños, metas, pasiones. El segundo paso es eso, desprenderte de las personas que más amas. Yo dentro de las personas que más amo, pues tengo a mi hermana. Mi hermana para mí fue como una hija, porque mi madre siempre enfermaba cuando estaba pequeña mi hermana, entonces yo me hacía también cargo de ella. Y de repente el ver esa pequeñita y el pensar que no iba a poder llegar a sus 15 años, que ya próximamente van a ser. Sí, claro. No hago la invitación formal porque luego me pasa lo mismo que a Rubí. Ajá, lo va a hacer lo que Rubí. Entonces, y aquí no va a haber una chiva, pero por ejemplo, eso es lo que más duele. De repente duele el que no puedes llegar o que piensas que todos esos sueños y todos esos planes que tenías en la vida no se van a cumplir. El tener que despedirte de cada una de esas personas ni siquiera es cómodo. Yo recuerdo que varios de mis familiares llegaron a enterarse porque yo no quería que supieran, porque simplemente la noticia para mí fue devastante. Entonces cuando llegaba una persona a darme un abrazo y a darme consuelo, a mí me tiraba. Eran lágrimas y lágrimas y lágrimas porque yo entendí ese abrazo como una despedida. Porque para mí me dijeron 3 meses. 3 meses horribles en los que yo veía pasar la noche y para mí era un día menos. Un día menos de esos 90 días que me dieron. Entonces yo digo, en ese momento yo sí llegué a pensar en grande y decir, ¿cómo hay personas que dicen que ya acabe el día? Un día más, ya mañana, ya quiero que llegue el sábado. Y yo digo, ¿y por qué no disfrutan su lunes, su martes? Entonces llega el momento, Anita, en el que, bueno, todavía no me habían en ese momento dado la noticia de que eran 3 meses, pero para mí fueron catastróficos los tratamientos, todo era doloroso y todo era muy feo, pero más el desprendimiento emocional hacia las personas. Yo podía dejar trabajo, dinero, porque sí, somos bien valientes y creemos que ahí está la felicidad, y por eso antes lloramos y decimos, no, es que el carro, y le lloras al carro que no tienes, le lloras a todo lo que no tienes. Pero ya cuando te ves en ese momento en el que tienes que entregar lo más valioso que tienes, que es tu vida, de verdad no la quieres dejar. Entonces aquí, una vez yo recuerdo que yo voy al hospital muy valiente solo. Y me dice la doctora, tú ya vienes a seguimiento, pero una doctora nueva, mi doctor estaba de vacaciones. Y yo le dije, sí, vengo a seguimiento, ya llevo tanto tiempo y bla, bla, bla. Y de repente la doctora saca unos papeles y me dice, no, creo que no me estás entendiendo. Dice, creo que no te han explicado esto. Y me empieza a explicar con lujo de detalles, gráficas y estudios. Y me dice, pues resulta que ya hicimos todo lo posible contigo. Ya no podemos hacer más. No funcionó el tratamiento, no funcionó esto, tu cuerpo está resistiéndose y tu enfermedad está avanzando.
Me dijo, en ese momento la recomendación es que vayas a terapia psicológica o tanatológica 2 veces a la semana, que te pongas bien y ya. Y me despidió así, me dijo 3 meses, bye. Salgo del consultorio, Anita, y lo único que hice fue llorar. En el consultorio no me estaba llegando nada de lo que me decían, nada. Pero cuando yo salgo del consultorio, simplemente me destrozo porque dije adiós. Dije adiós todo lo maravilloso de la vida, el atardecer, los sueños, los planes. Yo recuerdo que ese día hablo llorando a mi casa y les digo, vengan, me siento mal. Pues yo estaba como resentido también con mi familia porque yo sentía que no sentían mi dolor. Pues esa noche fue la noche más horrible de mi vida, porque todos estábamos llorando toda la noche. Esa noche yo aproveché para despedirme, para decir los amo, los amé, o no sé cómo se diga, pero pues me voy anticipadamente. Yo pensaba estar más tiempo con ustedes, pero pues así es la vida, me tengo que ir. Entonces cuando llegue este proceso, cuando tienes que darte cuenta que estás a un paso de la muerte, es cuando empiezas a valorar la vida. Pero yo le digo a todos mis pacientes y les digo a todos los que nos están escuchando en este momento, no mereces pasar por un aprendizaje tan grande. El día de hoy yo te voy a decir que gracias a la vida, gracias a un poder superior y a todo el universo, hoy estoy aquí. Pero ese aprendizaje fue el más valioso y de lo que más agradezco que me haya pasado en la vida, la enfermedad. Porque la enfermedad me hizo saber que lo más valioso no era el dinero, no eran las parejas, sino simplemente era el estar vivo y el disfrutar lo que tengo a mi alrededor. Yo les digo a todos mis pacientes, siempre nosotros tenemos un punto esperado, un punto ideal, un punto fantasioso. Tengo pacientitos que me dicen, Eri, cuando me compre la casa de $30 millones voy a ser feliz. Entonces están dejando de disfrutar lo más valioso que tienen hoy, el tiempo. Yo por eso, cuando les digo de esta parte del duelo, yo siempre les comento, la vida, yo escuchaba de una tanatóloga muy buena que se llama Gaby Pérez Islas, escuchaba que ella decía, la vida es como un mar, no es como una alberca. La vida va a tener momentos muy duros, muy críticos, y va a tener momentos muy planos, muy estables. Pero, dice, el duelo es el trampolín que nos pone la vida. Cuando el duelo o cuando la muerte hace que saltes, es como si te impulsaras en el trampolín y cayeras más profundo. Eso es el duelo. Conectar con ese dolor y darte cuenta de lo que te estás perdiendo en la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento le lloramos mucho a la muerte y ni siquiera la conocemos. Y no la puedes conocer porque nunca te has dado el valor, ni nunca te has dado la oportunidad de conocer a la vida. Entonces, si no conoces a la vida, ¿cómo quieres conocer la muerte? Por eso llegan esos momentos y esos instantes en donde la vida te sacude y te dice, todos vamos a perder en algún momento de la vida, todos vamos a morir. Las personas que, por ejemplo, pierden a alguien desde muy pequeños, desde que son muy pequeños, esas personas tienen golpes muy fuertes. Por ejemplo, Anita, tú fuiste una de esas personas que aprende a ser resiliente. Todos los golpes, cuando llegan muy, muy cerca, esos golpes nos marcan. Por ejemplo, yo les digo, aunque yo tuve la enfermedad más grande, simplemente esta enfermedad me hizo aprender muchísimo. Me hizo aprender a través del llanto. Por eso yo les digo, no seamos cobardes ante el dolor. Yo me la pasé llorando muchísimas veces. Me la pasé en terapia diciéndole a la doctora, ¿cómo dejo de llorar? Pero ella me dijo, es natural. Es natural que tú tengas esas emociones. Es natural porque es parte de la vida. Entonces yo les digo a mis pacientitos que me dicen, Eric, sí quiero pasar el duelo pero sin llorar, yo les digo no, así no, yo no los pienso engañar. Entonces si tú quieres esa varita mágica, yo no te la voy a ofrecer porque no la tengo. Y tal vez si la tuviera esa varita mágica en donde llegues a terapia y te cures simplemente sin dolor, no lo usaría contigo, porque sería engañarte. Porque el dolor es algo de lo más bonito de la vida. Es algo que te hace aprender y te hace crecer. Entonces yo no usaría ese dolor, yo no usaría esa varita para evitarte el dolor. Yo les decía, cuando llega esa etapa y cuando llegan esas pérdidas a muy temprana edad, simplemente estas pérdidas nos hacen ser resilientes.
Por eso, tal vez la mayoría de personas somos cobardes a la muerte. Porque imagínate, a los 40 años te llega la primera partida y empiezas en las ligas mayores porque se va tu mamá o tu papá. Imagínate, tú te sientes sin armas o los dos. Llegan momentos o llegan vidas o situaciones en las cuales se va toda la familia. Imagínate cómo superar un duelo y cómo pasar un duelo con toda la familia. En ese momento, como tú eres novato y como tú eres aprendiz en esto de la muerte, pues simplemente vas a pensar que no tienes herramientas suficientes. Cuando piensas que no tienes herramientas suficientes, pues simplemente empiezas a dudar cómo afrontar y piensas que nunca vas a afrontar esas pérdidas. Pero yo lo que digo es, se nos está olvidando algo maravilloso. Y lo maravilloso es que tú sí tienes un kit de herramientas. Todas las personas traemos un kit para superar pérdidas, porque el proceso de pérdida es sumamente natural. Entonces, nosotros traemos las mejores herramientas para enfrentar las muertes, porque las muertes son naturales. Nosotros en ese momento pensamos y decimos, es que eso me va a destruir, ¿cómo voy a vivir sin él? ¿Cómo voy a vivir sin la persona? ¿Qué voy a hacer? Pero yo lo que digo es, no, tienes que darle vuelta, como decía Anita. Y la principal frase es, esto que te acaba de pasar, te tiene que construir. Tarde o temprano te tiene que construir, pero todo depende de cómo lo trabajes. Cómo trabajes esto. Anita. No, y fíjate, y disfrutar la vida, ¿no? Porque, digamos, todavía ni pasan las cosas. El otro día escuchaba a una chica y decía, ¿no? Que ella se pone a pensar desde ahorita qué va a ser el día que sus papás ya no estén. Y decía, ¿no? O sea, tantos años sufriendo por lo mismo. Y el chiste es que desde que yo empecé, cuando ya los vi que ya iban haciéndose más viejitos, fueron 5 años, ¿no? 5 años que todavía no pasaban las cosas, pero fueron 5 años que ella ya en su mente, ¿y qué va a pasar el día que no estén? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y dónde los voy a enterrar? ¿Y qué va a pasar esto? El chiste es que ni disfrutaste los últimos momentos de tu papá por estar pensando qué ibas a hacer ese día, ¿no? Ahorita por ahí hay un comentario que dice, es un dolor muy grande estar esperando su partida. Sí, es un dolor muy grande. Exacto. Y fíjate, yo los que les digo y lo que yo aprendí, o sea, yo sé que la partida ya está presente, ¿no? No sabemos cuándo, pero ya está anunciada. ¿Por qué no disfrutar ahorita estos últimos momentos? Exacto. Yo cuando mi mamá estaba ya muy malita, yo aproveché hasta el último momento de su partida. A mí me gustaba platicar mucho con ella. Yo en eso invertí mi tiempo, los momentos que estuve con ella. Como decías, les llevamos las floresotas, ¿no? Sí, el ramo más grande para que vean que yo era el que más lo quería. Yo le llevaba a mi mamá su ramo, pero de flores de calabaza. Y le hacía unas quesadillas que se comía. Uy. Y fíjate, una vez me ve entrar y me dice, ay, mija, me trae flores. Y le digo, sí, pero son de flor de calabaza para que te las comas. Ay, hija, pues no le hace, aunque sea de esas florecitas, ¿no? Pero es aprovechar los últimos momentos. Yo les cuento que mi mamá, ya muy malita, nos decía el doctor, ya no va a pasar de esta noche, ya despídanse de ella porque ya no pasa. Pues yo les hablaba a mis hermanos, vénganse porque pues ya mi mamá dice que ya esta noche no pasa, ¿no? Ya está muy malita. Y sí la oías en su cuarto y estaba, ay, ¿no? Y de repente abría los ojos o sea, la alegría de vernos juntos, porque también eso les llena, que vean a la familia unida. Mi mamá nos veía juntos y se paraba. En ese momento se le olvidaba el dolor que ella sentía. Esa noche, pues les hablé a todos, llegaron mis sobrinos, mis hermanos, mis cuñados, todo. Y era un patio muy grande que mi hermana tenía, y pues allí hicimos una fogata, y pues todos esperando, pues el deceso, ¿no? Y pues no se murió. Y ese día lo recuerdo yo con alegría, porque digo, hasta el último momento mi mamá, ¿no? Andábamos haciendo tortas de salchicha, y pues yo creo que le despertó el olor y el ruido y todo, y empieza, Anita, Marta, venga.
Ahí vamos. Hoy mi mamá ya está gritando, ¿no? Y ahí vamos. ¿Qué te pasó, mamá? Hácenme una torta de salchichas. Y eso yo lo recuerdo con alegría porque digo, ay, mi mamá hasta el último todavía tenía ganas de convivir con nosotros, ¿no? Pues se pasó toda la noche, ya mi mamá pues no se quejaba, todo, ya la dejamos tranquilita, ¿no? A los 2-3 días se interna y ya es cuando muere. Pero así en mi sentir yo digo, gracias a Dios pudimos festejarla el último día de esa noche. Digo, pues la velamos en vida, porque ahí estábamos todos con ella y ella contenta porque estábamos todos nosotros a su alrededor. Y digo, es esperar, pero sí con dolo, porque yo decía, pues ya no tarda en fallecer, ¿no? Ya estaba muy, muy grave mi mamá. Pero aprovechar todos esos últimos momentos en platicar con ella. Igual esta personita, pues platica. Si todavía puedes platicar con esa persona, platica. Pregúntale cómo eras tú de chiquita, no sé qué persona sea, ¿no? Pero ahorita son los últimos momentos que te quedan con ella. Yo les digo, disfruten hasta el día que mueran, porque es el último día que vas a ver el cuerpo presente. Digo, la vas a sentir en espíritu, ¿no? Pero el cuerpo presente es el último día que va a estar en tu casa. Pues hasta ese último día disfruta esa estancia ahí con ella. Adelante. Exacto. Por ejemplo, aquí Anita, yo también pienso lo mismo. Yo también creo que lo que tenemos que hacer es exprimir y aprovechar a esa persona. Todos nosotros los que estamos aquí escuchando la radio, en este momento tienes que exprimir y tienes que aprovechar estar con todas las personas que te rodean, con todas y cada una. Porque todos ellos te van a dejar experiencias de vida y te van a dejar grandes, grandes recuerdos. Entonces, en cualquier momento, a cualquiera de nosotros nos puede pasar y es mejor decir, aproveché una comida con Anita, aproveché salir con Joana. Este aprendizaje y esto que vas ganando, simplemente no te quedas con el hubiera. El hubiera es lo peor que existe en la vida. Sí, ya nos invitó a comer, Joana. Sí. Una comidita porque no vaya a ser que un día nos estemos arrepintiendo, Joana, porque estén tomando café en mi casa. No, y recordar esos momentos hermosos, ¿no? Exacto, darle una vuelta. Verlos con alegría, no con oscuridad. Exacto, por ejemplo, la primera situación o la primera pregunta o lo primero que decimos siempre es no es justo, porque siempre decimos es que no es justo, era tan bueno, siempre decimos es que era tan bueno. Y yo lo que les digo a esos pacientes es la muerte no es un castigo. Vamos a dejar de ver a la muerte como un castigo, porque por eso decimos no era justo, era tan bueno. Pero la muerte es un proceso natural, le toca a las personas buenas y a las personas malas. Aunque de repente veamos a los malos con sus camionetotas y de aquí para allá, eso simplemente no quiere decir que en algún momento no van a partir. Porque esto no selecciona ni edad, ni género, ni situación económica, no. Simplemente la muerte te dice, este es tu momento. Entonces cuando nosotros decimos era tan bueno, pues simplemente eso no te exime de que llegue el proceso de muerte. O hay otra que decimos, le faltó tanto por vivir. Y yo la pregunta que tengo es, ¿quién dice eso, Anita? Por la gente. ¿Quién dice? Porque al final, esa es una vida, ese es el término. Porque hay vidas que duran 9 años, 28, 32, pero simplemente esa es una vida completa. Pero nosotros siempre lo vemos como detallito. 30 años, son 20, no. La muerte te dice hay vidas pequeñas y hay vidas grandes. Pero simplemente cuando nosotros decimos le faltó mucho, pues es lo que nosotros estamos proyectando que queríamos para esa persona, pero no lo que la vida deseaba. La vida dijo, este es el momento justo para esa persona y llegó su momento, nada más. Entonces, en nuestro deseo hay que limarlo, porque a veces nosotros vamos luchando contra la vida y pues simplemente a veces nosotros queremos corregir a la vida. Nosotros le decimos, no, te estás equivocando, llévate al viejito ese y no te lleves a mi hija. No, simplemente la vida está escrita. Hay veces que, por ejemplo, nosotros decimos cuando Dios puso los planes de la vida,
nosotros le queremos cambiar la ortografía, porque nosotros le decimos, no, Dios, aquí no era punto final, aquí era punto suspensivo. Y simplemente así, de repente nosotros queremos corregir a Dios, corregir a tu Dios y decirle, no, esto no era, te equivocaste. Entonces cuando Él pone ese punto final, es punto final. El final es el final, no hay más. Hay una oración muy poderosa que lo utilizan varias religiones. Recuerda que psicología no habla de la religión, no habla de una religión. Pero eso nosotros lo tomamos como filosofía de vida. Y hay una filosofía de vida que dice, hágase tu voluntad y no la mía. Pero siempre yo he escuchado a muchas personas repetirlas como periquito, hágase tu voluntad y no la mía. Pero al final siempre estamos corrigiendo. Al final decimos, no, Anita, a ese no te lo lleves, a ese no me lo toques, mejor al otro. Entonces no estamos aceptando la verdadera voluntad. Exactamente. O, por ejemplo, también decimos, es que no tuvo la muerte que merecía. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de muertes, hay muchas características que te pueden acercar a la muerte. Enfermedad, por ejemplo, ahorita tenemos COVID, tenemos cáncer, tenemos terremotos, pandemias. Entonces todo esto nos puede llevar a la muerte. Pero esas son las circunstancias en las cuales se agarra la vida simplemente para llegar al final. No es que te toque la muerte más bonita ni la muerte más fea, no, simplemente te tocó la muerte que te tocaba. Esa muerte que estaba destinada para ti. Entonces, aquí ni siquiera depende de cómo muéramos. Yo mejor me preguntaría, ¿cómo has vivido? ¿Por qué? Porque regularmente cuando vas con una persona que está a punto de fallecer y le preguntas, bueno, ¿valió la pena tu vida? Y te contesta que no. Yo digo que eso es lo peor que podemos escuchar. ¿Por qué? Porque simplemente esa persona le dio tanto miedo morir que se encerró en su casa a llorar. Como decía Anita, yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, sí, si te da miedo morir, espérate, ya que lleguen 5 minutos la vida te va a tener preparado que llores hasta donde te canses y después te llega. Pero ¿de qué te sirve llorar si no sabes cuándo te vas a morir? ¿Qué tal si tienes 30 años y te toca morir hasta los 97? ¿Desperdiciaste tanto tiempo llorando y temiendo a la muerte? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con los duelos de las personas que ya perdimos y también eso tomarlo como lección, como decía Anita, de empezar nosotros a vivir de manera diferente. El decir, bueno, ¿qué quería él? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque aquí no hay tiempo que perder, el hoy es ahora. Porque a veces decimos, bueno, mañana me meto a las clases, ahora sí, Anita, te lo prometo que mañana. Pero ya cuando llegamos al momento final, ahora sí le decimos a Dios, no, dame 3 meses y estamos negociando, somos muy buenos negociadores, pero simplemente ¿por qué? Porque desperdiciamos mucho tiempo. Dios te dice, bueno, ya te di toda una vida, te di 30 años y me vienes a pedir 3 meses para viajar. ¿Por qué? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es no desaprovechar el día, no desaprovechar ese tiempo. Y como decía Anita, hasta en la simple manera de pensar está como el gran cambio. ¿Por qué? Porque hay varios pasos. El primero de esos pasos es tomar una postura positiva de todas las adversidades o de todo lo que nos ha pasado. No se vale decir, nunca voy a ser feliz, jamás voy a perdonar lo que pasó, o no hay manera de que yo vuelva a sonreír. No, si tú te quedas estancado en esos pensamientos, simplemente tu vida va a ser gris, catastrófica. Porque al final tú le estás dando vuelta al dolor hasta que se convierte en sufrimiento. No, y también el despedir a aquella persona que está por partir también es parte de que tú estés bien como familia, ¿no? Porque te digo, hay muchas situaciones donde entre hermanos pues se andan agarrando del chongo y todo, ¿no? Y más cuando ya la persona está muy enferma y pues hay que quedarse en el hospital, hay que a lo mejor comprar cosas extras, ¿no? Digamos, a lo mejor una silla de ruedas y todo eso, pues muchas veces la familia pues entra en conflicto, ¿no? De que unos dan más, unos dan menos, otros no dan, y todas esas circunstancias, ¿no? Cuando la persona parte, a ti lo que te queda como persona es la satisfacción de que tú pudiste dar lo que estaba en tus manos. Exacto. Y no andar criticando, pero te fijaste que aquel no dio nada, pero es que yo puse más, porque ¿qué crees? Eso ya no se vale. Exacto. Ya no se vale porque pues dicen, no,
Ay, se me olvidó ese refrán, ¿no? Sí, o sea que las cosas cantadas pues ya no valen la pena, ¿no? O sea, dicen lo que da tu mano derecha. Sí, o que tu no lo bolsa sepa la derecha. izquierda, ¿no? Exacto. Y cuando tú lo haces por amor, no te importa, aunque te endrogues o pidas prestado lo que quieras, pero tú cumpliste, ¿no? Con lo último que aquella persona quiso. Porque, te digo, ¿cuántas situaciones se ven que hasta ni disfrutas el estar velando a tu familia porque ya estás pensando, y yo me gasté tanto, y tú cuánto diste, o estar viendo a ver cuánto pagan, ¿no? Todavía ni se muere Sí. también la persona y ya están Y ya planeando estás quién se haciendo queda cuentas. la casa. Hay muchas cosas que se tienen que corregir, hay muchas cosas familiares que dice Anita que tienen que cambiar. Sí, entonces para que tú disfrutes también esa despedida, pues estate tú en paz, ¿no? Que tú diste lo que estuvo a tu alcance, que te tocó ir al hospital a estar un rato ahí con ella, pues aprovecha ese momento y quédate con eso. Nada de que, ay, es que nadie vino a verlo, no, cada quien estuvo en su tiempo y en su espacio. Porque te digo, luego ese enojo, pues en vez de disfrutar esos últimos días, pues no, o sea, viene con coraje, ¿no? Ya hasta ni se ven en la gente que acostumbra a hacer rosarios, entonces ya ni se ven, ¿no? Ya nomás están esperando a que se abra el testamento y a ver de a cómo nos toca. Y digo, pero cuando mi papá pues nunca no nos dejó ni herencia, ¿no? Ni nada. Y decía mi papá, por lo bueno que no les dejo nada, si no se andan peleando el día que me muera. Pues por una parte qué bueno, ¿no? Que como hermanos pues terminamos muy bien hasta el último día que estuvieron ellos en vida. Y pues aquí en la tanatología pues se maneja mucho la espiritualidad más que nada, ¿no? Hay digamos cosas que se tienen que hacer espiritualmente para que tú quedes en paz con muchas situaciones. El que a lo mejor no alcanzaste a decirle a Dios, te quedaste con muchas ganas de hablar con él, a lo mejor ni los alcanzaste en estas cuestiones de ahorita de la situación que se está dando por la enfermedad. Muchas gentes entraron al hospital y ya nunca los vieron, ya nomás, ahora sí que de ahí al crematorio, ¿no? Y se quedan muchas cosas dentro de nuestro ser que no nos deja vivir ni ser felices porque existe el yo le hubiera contado, pero todavía hay cuestiones espirituales donde puedes ponerte en paz con todas esas personas. Y aquí también encontrar que pues Dios tiene el tiempo, ¿no? Que cada quien nos corresponde, porque muchas de las veces con él es con el que agarramos más coraje, ¿no? Porque Dios te lo llevaste, si era bien buena gente, si estaba muy pequeñito, y le agarramos más coraje a él. Cuando muchas veces las situaciones, porque pasan las cosas, pues también a lo mejor yo estuve ahí por los descuidos, ¿no? A lo mejor, digamos, yo no pude tener una buena alimentación cuando estaba embarazada, me descuidé demasiado, me dijeron que no cargara cosas pesadas y las cargué, me dijeron que a lo mejor tenía una bacteria y de todas maneras así me aferré. Y o sea, son tantas circunstancias, pero al primero que le echamos la culpa de todo, pues es a Dios, ¿no? Y es con el que agarramos el enojo cuando vemos ese tipo de situaciones. Digamos, cuando pasan los accidentes y todo, pues ya en su plan ya estaba que esa persona pues iba a estar ahí en ese camino porque hasta ahí iba a ser pues su tiempo de vida, ¿no? Nada más fueron conductos para que aquella persona pues trascendiera más de este plano. Exacto, Anita. Por ejemplo, aquí ahorita que estábamos hablando de toda esta parte de Dios y toda esta espiritualidad, es muy necesaria. En el cerebro hay una parte específica para esta religión, para esta fe que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, para pasar a comentarios, nada más cuento este pequeño ejemplo. Y este ejemplo es algo que me hizo cambiar la perspectiva de vida, y esto se los comparto para que también puedan darle otro enfoque. Bueno, de repente yo estaba dando consulta hace muchos años, y atendía a la mamá y a la hija. Y de repente, pues, la mamá le tocaba consulta en la tarde y me habla en la mañana. Yo le contesto y me dice, Eri, ¿qué crees? Y estaba llorando, era un mar de llanto. Y me decía, ¿qué crees? Y Eri, que acaban de matar a mi hija. La asaltaron y la mataron.
La chica tenía apenas 16 años. Entonces, pues era un dolor impresionante que transmitía en ese momento la señora. No, pues sí. Y me dijo, Eric, te quiero invitar pues a su funeral porque ella te quería mucho. Entonces, si nos puedes acompañar, pues va a ser en tal lugar. Y pues en ese momento yo sí me hice el espacio y ya fui, pero algo de lo que me sorprendió mucho es que en ese lugar estaba la chica tendida, pero estaban sus canciones favoritas, porque yo tuve la oportunidad de conocer sus gustos, sus canciones favoritas, y las personas pusieron globos y todos estaban tratando de estar bien. Entonces yo en algún momento veía que las personas se paraban enfrente de ella y en público decían las cosas maravillosas de esa chica. Así es. Cuánto me enseñó, que me dio, que compartió su sonrisa, su mirada. Y de repente yo me acerco a la señora para darle el pésame y la señora me dijo, Eric, ¿sabes qué? Aprendí algo. Dice, aprendí que sí soy fuerte por ella. Dice, ¿por qué? Porque ahorita yo estoy destrozada porque no sé qué voy a hacer mañana sin desayunar con ella, sin estar con ella. Dice, pero también aprendí que no puedo ser egoísta. Dice, ¿por qué? Porque simplemente ella ya logró su objetivo en la vida y está en un lugar mejor. Dice, ahorita ella está llegando a, decía, a los ojos de mi Dios, la están recibiendo, los ángeles, está en un lugar maravilloso que en algún momento yo llegaré. Dice, entonces yo no puedo ser egoísta al saber que ella va a estar bien y que va a estar en un lugar mejor. Dice, entonces por más que me duele y por más que me derrumbe, simplemente sé que es lo mejor que le pasó. Y ella le llamaba graduación al cielo. Y de hecho ese era un festejo. Estaban festejando ese día la graduación de la chica al cielo. Y yo dije, qué hermoso que piensen así. Y las palabras, ¿no? Que le puedes expresar en ese momento, porque ya no está el yo hubiera. No, todavía está ahí y puedes expresarle lo que realmente tu corazón te nace, ¿no? Y bonito, ¿no? Porque muchas veces también como personas, a veces no sabemos estar con la persona que tiene el dolor en el momento, ¿no? Le decimos, estamos contigo, no estamos contigo. Exacto. O sea, mejor acompañarlo en silencio. Exacto. Hasta el momento que se dé la pauta para poder platicar, ¿no? Exacto. Entonces aquí esa es la diferencia de cuando nosotros aprendemos a hablar de la muerte, porque al final nosotros vamos aprendiendo cómo vamos a vivir ese día, porque a todos nos va a llegar. Tanto tú te tienes que hacer a la idea que tus hijos, tus padres pueden morir, y tienes que aprender desde ahorita a trabajar ese dolor. Tienes desde ahorita que aprender a disfrutarlos. Pero bueno, vamos a comentarios para poder ir cerrando esta sesión, porque ya están también los del programa siguiente. Sí, adelante, no, y Joana. también al rato, déjenme decirles, sí. Yo festejo 21 años de estar entre los grupos y vamos a 21. Hacer aquí en la comunidad terapéutica un pequeño convivio. Entonces, todavía quieres venir, todavía hay tiempo, empezamos a las 7, de 7 a 9, pues aquí los esperamos. Perfecto, Anita. Ahí en la comunidad terapéutica, y me parece que también va a haber una comidita, entonces sí, ahí los esperan. Adelante, Jan. Muy bien, comenzamos con los comentarios y me gustaría empezar con Rosario García, que como siempre nos hace aportaciones en cada programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, vámonos con Norma Gutiérrez. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, aquí lista para escuchar. Eric, gracias por tanta enseñanza. Saludos a todos en cabina. Saludos, Damián. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Cortés Martínez Amparo. Hola, Amparito. Hola, buenas tardes, ya listos para el tema. Saludos desde el taller de Doña Carmen en Otumba. Ajá. Saludos, Eric. Saludos. Y dijeron que iban a venir, ya las estoy esperando. Ya las van a regañar. Norma Gutiérrez, hola Anita, qué gusto verte. Gracias. Francisca Sánchez, hola Erika, Eric, acá presente, mi hija te escuchó y ella dice que es como Juanita. Gracias porque ella le dijo a su hermano lo que usted comparte. Exacto, no sé exactamente a qué te refieras de la parte de compartir, pero yo siempre les decía, utilizo nombres falsos, los principales que utilizo es Juanito y Juanita, entonces tal vez en algún momento salió una plática de Juanito y Juanita y qué bueno que sirvió, qué bueno que lo pudo trabajar tu hija. Y pues simplemente para eso estamos, para apoyar, para ayudar. Recuerden que aquí lo que vamos a hacer es hablar de temas generales
También si tienes un problema profundo, un problema que tienes que trabajar porque tienes abandono de papá, una pérdida que no has superado, yo sí te recomiendo que vayas a terapia. ¿Por qué? Porque tal vez el escuchar aquí te va a dar una perla, te va a abrir la puerta de la recuperación. Pero el trabajo tiene que ser individual. Tenemos que trabajar con tu cerebro para saber qué está pasando y cómo lo podemos ayudar. Pero qué bueno que esta perla le llegó a tu hija y la puedo compartir. Gracias por ver tu programa. Meli Cadu dice: saludos equipo Alabanet, me está fallando mi internet, pero volveré a ver la repetición en YouTube. Saludos, quién sabe qué está pasando. Yo también como que tuve conflictos y en cada desconexión veo que se van, no, regresen. Y si no, bueno, que recordarles que los programas se quedan grabados y sí, cuando sí. gusten puedan volver a verlos. María del Consuelo González Cervantes: hola, les mando un saludo muy afectuoso. Perdí a mi esposo hace 2 años, ya me siento mejor, pero porque siempre que hablo de él siento mucho dolor y mis ojos sin querer se llenan de lágrimas. En ese caso es doloroso y más bien dicho, el dolor siempre va a formar parte de nuestra vida. Más en seres queridos, sí, pero como decía Anita, tal vez lo que tenemos que hacer es una pequeña transformación. Tal vez hasta en la forma de hablar podemos cambiar ciertas cosas. Tal vez podemos hablar de manera de engrandecer esa figura, de engrandecer esa persona, y al final hay muchas cosas que probablemente te están haciendo llorar. Como decía Anita, el no haberte despedido bien, las cosas que le querías decir, lo que le quieres compartir. Entonces yo sí te recomendaría tal vez acercarte a un lugar de ayuda, acercarte a un grupo, acercarte a una terapia, acercarte a tanatología, lo que tú busques, todo te va a ayudar, y simplemente que te ayuden a trabajar ese último paso, para que lo puedas despedir bien. Ok, continuamos. Pili Cruz: de verdad tengo que agradecer tanto a Eric. Muchas y gracias. Retomaré mis sesiones con él. Muchas gracias, te espero. Marije Rodríguez Jiménez: gracias por su tema tan importantísimo. Mi madre hoy cumple 17 años de muerte y aún la sigo extrañando. Ah, sí. Sí, añora todavía. También mi mamá cumplió igual, 14 años. Y sí, todavía, nada, porque ahorita ya tiraron la clínica 25, la estaban renovando, ¿no? Pero cuando yo pasaba por ahí, ¿cómo recordaba, pues esos momentos, ¿no? Cuando yo estaba con ella en el hospital, cuando me la daban, cuando pues nos íbamos a comer saliendo de ahí, ¿no? Y y sí, se añoran todavía esos momentos, pero es lo que ahorita les comentaba. Exacto. Yo hoy, yo recuerdo los últimos días que estuve con ella con agrado, con felicidad, porque me acuerdo y yo me río porque digo, pues, hasta el último día todavía pedía su torta de salchichas mi mamá. Y qué bueno que tenía hambre. Vivirla y disfrutarla. Cuando mi papá igual ya estaba en su última semana de que ya también ya estaba muy malito, me decía, le gustaban mucho el limón real y me decía un limón, pues ya le hice juguito de limón y le daba, ¿no? Así con una cucharita, y me agradaba que le hacía qué rico se lo saboreaba. Cuando a veces tenemos un manjar en la mesa y hasta te cala el pasarlo, ¿no? Digo, qué bonito se disfrutaba los últimos momentos de su estancia. Ahí todavía le dijo a mi sobrino, una cerveza. Y me decía mi sobrino, si se la doy, tío, pues dásela. Pues ya él ya está más para allá que para acá. Dásela, que se la disfrute ya sus últimos momentos. Mi papá pues fue alcohólico toda su vida, ¿no? Pero nunca ya los últimos años, él solito, sin andar en grupo, sin andar en nada, él solito dejó de tomar. Pero ella al último nos decía, una cerveza. Pues órale, dale su cerveza. Y te digo, y los últimos momentos son los que estaba disfrutando. ¿Sí? Así pasa. Pero nosotros debemos de disfrutar hasta el último momento. Hasta el último momento. Pues nada más lo decimos los grupos, ¿no? Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Así es. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, por favor. Lucy Hernández. Tuve la pérdida de 2 bebecitos. Uno de ellos falleció hace 8 años, en 31 de diciembre, y ha sido muy difícil no recordar cada año. La segunda bebé falleció hace unos meses y hoy agradezco haber llegado a la comunidad con Nelly. Mi segundo proceso ha sido menos complicado con sus acompañamientos.
Exactamente, ahí está la recuperación, ahí está que existe, porque por ejemplo ahorita que estamos escuchando este compartimiento, pues estamos hablando de 2 pérdidas y sumamente cercanas. Despedir a 2 hijos es de lo más doloroso que le puede pasar a cualquier ser humano. Entonces la ventaja es que pues ya está tomando ayuda, que llegó con Eli, que es lo que promocionaba Anita, de estos grupos, bueno, de esta red de apoyo, de estos talleres que dan Eli. Simplemente qué bueno que estás en ese momento y en ese lugar para aprender. Esto no quiere decir que no llegue a doler. De hecho, las fechas son importantes. Hay fechas que te van a hacer recordar y llorar como bebé. Sí, son recaídas emocionales. Todos tenemos derecho a. También hay lugares, como decía Anita, vas pasando, hay lugares, olores, cosas que te hacen recordar a esa persona. Pero tratemos de trabajar para que ya sea menos profundo o ya sea menos constante. Así es. Malena López nos dice qué padre tema. Muchas gracias. Por aquí Malena. nos acompaña Lola Silva con unos stickers llorando. Liliana Zagao, hola. No, que no se escuchaba, pero bueno, ya resolvimos ahí ese detalle. Listo, gracias. Francisca Sánchez, gracias por compartir. Pregunta, no es el tema, pero ¿qué puedo yo hacer para sanar todas las heridas que sin querer les hice a mis hijos? Yo soy mamá soltera de 4 hijos, tuve que salir a trabajar y no les pude dar el tiempo que ellos requerían. Ayer se sentaron conmigo y me dijeron todo lo que les duele y solo escuché y callé. Gracias por leer mi comentario. ¿Cómo dices que se llama, Joana? Se llama Francisca Sánchez. Francisca, bueno, Francisca, mucho gusto por compartir. Eres sumamente valiente porque estamos hablando de exponer nuestro caso para que nos puedan ayudar. Tanto hay muchas personas que te pueden ayudar, de grupos que nos están escuchando, tanto yo te podría dar un punto de vista, una opinión. Salud. En este caso, Francisca, déjame decirte que para trabajar contigo, o lo que yo te recomiendo es que sí trabajes por medio de unas terapias. ¿Por qué? Porque simplemente estas sí son casos particulares que te van a ayudar a entender qué pasó. Lo principal que tú tienes que trabajar contigo misma son las culpas. Las culpas en padres, déjame decirte que a veces ni son tan reales. ¿Por qué? Porque los hijos somos manipuladores, chantajistas, o aparte todos tenemos una percepción diferente de la vida. Yo les decía, a veces tenemos proyecciones. Todos nacemos con ese chip de proyección, en donde digo, no, yo quiero una mamá artista que esté conmigo todos los días y que me dé huevito en las mañanas. Y como no se cumple, Anita, sí, pues entonces voy a estar sumamente resentido con la mamá que me tocó. Y tal vez no fue tan mala, pero simplemente mis expectativas eran diferentes a la mamá que me tocó. Entonces creo que es bueno que te metas también a un grupo. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar la red de apoyo. De hecho, también para el comentario anterior de la pérdida, también es muy recomendable un grupo. ¿Por qué? Porque necesitamos red de apoyo. En esos momentos en donde te sientes mal, necesitas a personas que te escuchen, necesitas salir a comer una tostada de tinga de las que hace Anita, necesitas distraerte de esos momentos difíciles. En este caso, yo lo que te recomiendo es si puedes, apégate a un grupo, busca un grupo, simplemente ¿para qué? Para que estés acompañada en tu proceso, para que escuches cómo otras personas hicieron y lograron pasar ese proceso tan difícil. Pero sí o sí yo te recomendaría, toma terapia, trabaja en ti, pero simplemente porque mereces ser feliz. Porque tal vez no venías con un instructivo de cómo ser la mejor mamá y por eso te fallaron muchas cosas. Pero ahora tienes que dejar eso en el pasado. Tienes que decir, esa era la persona de mi pasado. Ahora soy una persona sumamente diferente. Entonces sí puedes todavía reparar ciertos daños, pero yo te recomendaría que tomaras consejería particular. Sí, toma una terapia psicológica. Si estás interesada, también ahí están mis datos. Y si no, busca. Simplemente busca. No tiene que ser conmigo. Busca una persona que te pueda ayudar en tu proceso de trabajar con tus culpas, con tus heridas y con todo la reparación de daños. Sí, el chiste es que ella ya está pidiendo la ayuda. Exacto. Y pues sí, hay un antes y después, porque como mamás, es que ¿qué mamá va a querer lo peor para sus hijos? O sea, ninguna. Siempre queremos darles lo mejor, ¿no? Pero simplemente a veces las posibilidades, pues no da para tanto, ¿no? O trabajabas o les dabas amor, ¿no? Y sí, como dice Eri, ¿no? A veces los muchachos, les des o no les des, de todas maneras, siempre van a tener por ahí algo que les está haciendo daño. Les está estorbando una expectativa que no se cumplió y Ajá. que ellos querían que se cumpliera. Sí. Pero el chamaco, si están resentidos,
también ellos tienen que empezar a tomar algo de terapia y que vean que pues que no fue la mamá más mala del mundo, ¿no? Porque así nos hacen ver. Exacto, aparte yo siempre les digo en terapia a mis pacientitos que tenemos que entender que hay muchas cosas que ya quedaron saldadas, ya quedaron reparadas. Aunque tú te equivocaste y lo aceptas, ya quedaron saldadas. Ahora la responsabilidad también es de tus hijos para trabajar ese miedo, ese rencor, esa culpa, porque te lo están dejando muy fácil. Todos echamos la responsabilidad a papás. Tengo pacientitos que me decían, no, Eric, la culpa de que yo sea alcohólico es que mi papá a los 14 años me destapaba las cervezas. No, yo digo, no. Tu papá a los 14 años era responsable y era culpable de eso. Ahorita ya no. Ahorita tu papá ya está muerto y no te viene a destapar las cervezas. Igual aquí. Tal vez hay culpas que ya ni siquiera son tu responsabilidad. Entonces tenemos que quitarlas de tu vida. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquito, creo que quedaron comentarios, pero vamos a pasar un poquito a la parte final pues de este tema, Anita, porque ya nos están esperando también los del siguiente programa que va a estar muy bueno. Y pues en esta parte del siguiente programa también surge una duda, que es cómo vamos a pasar este duelo. Porque todos piensan que es como un protocolo en donde te dicen, bueno, vas a pasar por las 5 etapas del duelo, pero ¿cuál es primero, cuál es después? Yo les digo que todas son importantes, pero todas las personas lo vivimos de manera diferente. Hay unos que se quedan estancados mucho tiempo en la negación o en la ira o en la depresión, no llegan a la aceptación, entonces no han superado su duelo, pero todos tienen derecho a vivir de manera diferente los duelos. No hay una regla exacta, por eso no te puedo decir 2 meses, 3 meses, 6 años. Lo que sí vamos a considerar es si es duelo natural o ya extendiste tu duelo. ¿Por qué? Porque yo tengo personas que conozco que tal vez no han podido superar el duelo de su mamá que falleció hace 5 años y siguen poniendo fotos de la tumba. Yo lo que le digo es, ¿por qué pones una foto de la tumba? No es la mejor foto de tu mamá. Pon una foto de tu mamá sonriendo, si quieres rendirle tributo, no de las flores que le llevaste. Entonces hay veces que no queremos soltar y nos entramos en un periodo de conmiseración, porque decimos, es que pobrecito de mí, no tengo herramientas, no sé, no. Yo lo que le digo es, a mí no me gusta decirles pobrecito, porque eso sería faltarles al respeto, porque yo sé que la vida sí los dotó de herramientas. Yo sé que nada más tienen que agarrarlas, encontrarlas, descubrirlas o pegarse un grupo para que les digan, aquí está, Anita, aquí están tus herramientas, sal adelante. Ella ya no va a regresar por más que le llores. Ese es el otro punto. No te niegues al dolor. No te resientas de decir es que yo soy vulnerable. No. Simplemente dedícate a sentirlo. Ese es el precio que tienes que pagar por haber conocido a esa persona. Porque yo es lo que te preguntaría, bueno, tú me dices es que no, Eric, fue muy dolorosa la muerte de mi mamá, y yo te diría, bueno, ese es el precio que tenía tu mamá. El precio era ese dolor. Yo te preguntaría, bueno, ahora que ya sabes el precio, ¿tú preferirías no haber nunca conocido a esa señora? Yo creo que la respuesta es no, mejor pago el precio. Entonces vamos a pagar el precio por haber conocido esas maravillosas personas que fueron parte de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con 5 puntos a trabajar. Lo primero es, tienes que tener gratitud hacia esa persona. Tienes que agradecer todo lo que te regaló esa persona, los maravillosos momentos. Tienes que recordar cuando fueron a la playa, cuando fueron al parque. Tienes que agradecerle a la vida por haberte puesto en el camino a esa persona, porque te la puso a ti y no a Anita. Entonces dale las gracias a la vida y dale las gracias a esa persona y date las gracias por todos esos bellos momentos que ya quedaron aquí. Esos ya nadie te los va a poder quitar. Aunque tú trabajes en un duelo, siempre van a quedar aquí. Tenemos memoria y esa memoria te pertenece. 2, perdona y perdónate. ¿Por qué de repente no podemos trabajar en los duelos? Porque no te has perdonado. No te has perdonado todo lo que no le diste, que estabas enojado con él, con ella y se murió y ustedes ni siquiera se hablaron. Perdónate. Ya acepta que era su momento. Acepta que simplemente esas circunstancias ya estaban marcadas. Acepta que no puedes hacer nada. Simplemente tienes que doblegarte y pedir perdón. Decir, ¿sabes qué? Lo siento, me hubiera encantado estar contigo, pero mis berrinches no me permitieron. Mi orgullo no me lo permitió.
pero eso no quiere decir que no te ame, y por eso estoy arrepentido y te pido perdón. Pero lo principal es perdónate tú. Perdónate, porque eso no te hace ser la peor persona. Créeme que tal vez esa persona desde que se fue dijo te perdono. Te perdono porque merezco descansar y porque quiero que tu camino no sea difícil. Yo les decía, vamos a hablar del tercer punto, es honrar a la persona. Nosotros tenemos que honrar a esa persona disfrutando de nuestra vida. Tú hónrala en el viaje que ella quería hacer y no tuvo la oportunidad de hacer. Con la torta de salchichas. Anita, tú prepárate la mejor torta de salchichas y di, mamá, me la voy a comer por ti, porque está deliciosa. Simplemente haz lo que la persona ya no pudo hacer. Si en algún momento tienes permitido, porque no eres alcohólico, pues también échate un caballito y di, bueno, lo disfruto para mí y para mi papá. Pero simplemente date la oportunidad de honrar a esa persona, pero no con llanto. Ya esa persona ya dice, ya me tienes harto de que te veo llorando. Quiero venir a jalarte las patas para decirte ya. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es eso, simplemente hacer lo que a la otra persona le haría feliz. O dejar de llorar, porque la otra persona no estaría orgullosa de vernos llorar toda la vida. Bueno, la otra es sentir y no reprimir. Lo que yo les decía, permítanse conectar con su dolor. Son seres humanos y tienen sentimientos. No podemos ser egoístas de decir si lo quiero, no. Yo sí quiero que me dé asco, pero no quiero que me dé tristeza. No, todo es parte de la vida. Entonces, si te duele, sánalo. Si te duele, sácalo. Y el último paso, que es el más importante, vamos a aprender a entregar algo que no es tuyo. Porque al final tú crees que tu muertito era tuyo y le decías, mi papá no. Ese señor se llamaba Juan y ahora es momento de entregarlo. Es momento de decir adiós. ¿Qué quiere decir? Te lo entrego, Dios, te lo pongo en tus manos. Simplemente gracias por todo lo que me regalaste. Gracias por haberlo puesto como mi papá. Pero ya entendí que hasta aquí terminó nuestro ciclo. Ya entendí que tú lo necesitas, que tú lo ocupas, o que simplemente diseñaste que hasta aquí era el momento indicado para que yo estuviera caminando junto a él. Entregarlo, abrir las manos, no retener. Recuerda que a veces el proceso de soltar es más doloroso que perder, porque tú estás aferrándote a los recuerdos, aferrándote a la persona y simplemente tienes agarrada la mano y cerrada en puño y ya te está lastimando. Lo que tienes que hacer es soltarlo, porque eso es liberador. Abrir la mano, decir no era mío, ahora entiendo que no era mío. Yo le decía a mi papá sí, pero era Juan y era tal vez un hijo de mi poder superior, entonces se lo entrego. Gracias por habérmelo prestado tanto tiempo o poco tiempo, pero gracias. ¿Qué piensas, Anita, para poder cerrar esta? Vámonos ya Vámonos, nos pasamos el tiempo, pues a mí ya nomás me queda agradecerte. Perfecto. Sí, cierto, tienes que entregar todas esas personas que de alguna manera formaron parte de nuestra vida, y sí, el ser agradecido. Eso es lo más importante, saber agradecer. Y empiézale por ahí y vas a empezar a encontrar esa medicina que te hacía falta. Y pues yo me despido, me dio mucho gusto estar aquí con Eric. Gracias Eric por invitarme. Gracias, Joana, gracias Damián. Y pues nos estamos viendo mañana con Vanessa Sousa. Aquí las esperamos. Bueno, pues disfruten, ahorita que tienen vida, que tienen momentos, que tienen tiempo, disfruten esa vida. En honor a todos esos que ya no pudieron. Hasta luego, que tengan una excelente noche, una gran semana. Muchas gracias, hasta luego. A la Banet 4 y 5. Desde Catepec de Morelos, Estado de México, a la Banet 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo. Escúchanos en vivo de manera simultánea por YouTube, Facebook y alabanet4y5.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación. A la Banet 4 y 5. Encuéntranos en redes sociales como Alabanet 4 y 5 Radio. Descarga nuestra app